hermanos, es interesante lo que estamos viendo del nacer de las asambleas de Dios o del movimiento pentecostal en El Salvador. Y llegamos a 1930, donde nacemos como Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios. Y luego se pasan 20 años donde la iglesia está trabajando, se queda en el occidente del país. Y es así como logramos la personería jurídica del Ministerio del Interior en 1950. Todos los... Estimado hermano Alberto, ¿Perdón? entonces nos decía, cuando se reconoce a la Iglesia Asamblea de Dios como iglesia, como Exacto. corporación, Sí. allá en 1930, ¿qué pasa en esa década de 1930 y de 1940? Bueno, nos quedamos nosotros en el occidente del país, porque allá es donde nacimos, en la ciudad de Santa Ana, y empieza a poblarse de iglesias y a trabajar la obra, y habían instructivos donde decían que tenían que ir el comité ejecutivo a revisar los lotes que estaban comprando, a ver si reunían las condiciones, y todos esos lotes y todos los terrenitos que se compraron, que se estaban comprando en esa época, desde 1930 a 1949, digámoslo así. Entonces, eso todo se compró a nombre del hermano, se puso a nombre del hermano Francisco Ramírez Albizú. Que era el superintendente, el primer No era, superintendente. era el secretario tesorero. El Sí, superintendente era el hermano Rafael Darwin William. Entonces, correcto. él, pero siempre trabajó a la par del hermano Rafael. O sea, el hermano Rafael lo llamaba cariñosamente Chico a él, por Francisco, ¿va? Chico, chico para acá, chico para allá. Así, ese era el trato que le daba el hermano William. Entonces, todo se puso a nombre de él, y en 1950 que se obtiene la personería jurídica, entonces todas las propiedades pasan a nombre de la Conferencia Evangélica Pentecostal. Entonces, digamos que lo tenemos dividido aquí ahorita prácticamente dos periodos, 1930, y entonces se crece, pero hay un momento en que saturamos el occidente del país y nos queda entonces el centro y nos queda el oriente del país y la zona paracentral y la zona del norte. Entonces hay que trabajar en toda esa zona. Y el hermano William trabaja y sale de por Santana y se va para la zona norte de Chalatenango para poder entrar también a la parte de Honduras, y todo ese mover de todas estas iglesias, pero estamos dejando todavía la parte centro y la parte norte. Así que en 1964, el hermano, digamos como el 63, un misionero que murió aquí en el país porque le dio peritonitis. David Stewart. Hermano David Stewart, gracias hermano. El hermano David Stewart trajo fondos de los Estados Unidos, levantó fondos para comprar un inmueble aquí en San Salvador, y entonces trasladar el centro del occidente para San Salvador y poder cubrir todo el oriente y poder cubrir la parte centro del país. Entonces él levantó los fondos allá, vino a construir, y cuando estaba terminando el tabernáculo, el hermano le dio peritonitis y falleció, terminando la obra de lo que tenemos acá en San Salvador. Es interesante cómo de alguna forma que nosotros no entendemos, el Señor mismo cuida de su iglesia, ¿no? Sí. Y estos movimientos que se ven así, donde la participación humana es tan evidente, por supuesto, de alguna forma, quien está atrás de todo esto es el Señor, ¿no? El Señor, así es. Ahora, nos decía hermano Alberto acerca de los años 30 que se habían extendido por el occidente del país. Es interesante, hace algún tiempo yo recuerdo haber revisado un poco de esta historia, y en el oriente del país había una iglesia muy fuerte, que todavía es muy fuerte en esa zona, una iglesia hermana, eran los apóstoles y profetas que se hicieron fuertes en el oriente, así que de alguna forma estaba cubriéndose todo el país ya.
con movimientos pentecostales, Por ¿no? supuesto. Por supuesto, y Y es que la iglesia de apóstoles y profetas fue fundada por el hermano Federico Ernesto Mevius. exactamente, y En la quizá, división, en lo que las asambleas de Dios se quedaron con Aguachapán y todo, con el hermano Rafael William, entonces el hermano Mevius siguió trabajando y fundó entonces para el oriente del país y para la parte centro, apóstoles y profetas. También tremendo, la y es, iglesia de Dios mundial. perdón, También la iglesia de Dios fue trabajo del hermano. Él invitaba a los misioneros, el hermano hermano Ernesto Mevius. interesantísimo. Entonces, es interesante aclarar que esta iglesia, apóstoles y profetas, no es el movimiento conocido en los últimos 30 años como apóstoles y profetas, sino esta es una iglesia pentecostal de los años de 1930, ¿no? Un Sí, correcto. movimiento. Ah, entonces, hermano Alberto, en los años de 1940 en adelante, ¿qué ocurre en El Salvador? Bueno, se empieza a trabajar en la campiña y se está llevando entonces la campiña más la parte de las ciudades. Estamos saliendo, estamos entrando también a la ciudad. Entonces, estamos trabajando no solo la campiña, sino que ya venimos a los pueblos, a las ciudades. Y el evangelio sigue creciendo. O sea, hermano, yo creo que generalmente el inconverso, cuando ve las señales, cuando ve los prodigios, cuando ve los milagros, entonces realmente cree en aquel mover, en aquella obra que está trabajándose. Y eso es lo que ha pasado con las asambleas de Dios. Los pastores entendemos, sabemos que nuestro Señor es nuestro sanador y que nosotros en su nombre, dijo el Señor, que podíamos hacer mayores cosas. Y por eso nos atrevemos, porque creemos, porque hemos vivido algunos esos milagros. Entonces, esos milagros llegan a la iglesia y esos milagros se dan porque el Espíritu Santo sigue ministrando y sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. O sea que estas iglesias crecían porque había una manifestación Exacto. poderosa Poderosa del de Espíritu la Santo. obra del Espíritu Santo, Sí, ¿no? exacto. O sea, era una respuesta a la A la necesidad necesidad del pueblo. del pueblo. Del pueblo. Sí. Correcto. El Evangelio es eso precisamente. Si el Evangelio no es una respuesta, no da una respuesta, entonces en realidad se vuelve casi como una religión, ¿no? Como una Exacto. Exacto. Así es. filosofía. Algo que ahí va pasando, ¿verdad? Por eso es importante estar centrados en depender totalmente del Señor y también Definitivamente. estar a la expectativa de que Él quiere hacer milagros en medio de su iglesia, ¿no? Y es que así es, Él quiere hacer milagros. Desgraciadamente, a veces no le damos lugar al Espíritu Santo. A veces venimos Estamos muy ocupados, muy ocupados y tenemos agendas entre muy comillas, apretadas. ¿no? Exactamente. Y dejamos lo más importante, que es nuestro tiempo con Dios. Si nosotros le diéramos más tiempo al Espíritu Santo, si nosotros le diéramos mayor atención al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de verdad que fuéramos una fuerza mucho más grande, mucho más poderosa, porque realmente nos seguirían con los milagros, los prodigios que se están dando y que seguirán dando, es porque hay un grupo que está orando, que está clamando y que está pidiendo que la obra de Dios continúe caminando. Y estas señales seguirán a los que Así es, creen. así es, En así es. su nombre echarán Echarán fuera fuera demonios, demonios. darán a los enfermos. Sí. Y Hablarán eso es en nuevas realidad lenguas. lo que queremos y estamos a la expectativa de ver en nuestras iglesias. Qué hermoso esto, hermano. Entonces, díganos acerca de la década de 1950. ¿Qué comienza a Ok, ocurrir ahí? en la década de los 1950 ya entonces la visión de Occidente ya está puesta en el centro y en Oriente. Y entonces aquí vienen misioneros evangelistas, el hermano Richard Jeffrey, y vienen otros grandes siervos de Dios que son respaldados con prodigios y milagros. Y hay campañas por todo San Salvador. Y empieza entonces
la obra a extenderse en la capital. Y empieza las iglesias, y entonces acá en San Salvador, según los acuerdos de por el 1940, es que 50, 60 creo, el comité ejecutivo tenía que estar supervisando 3 iglesias: la iglesia Betel de Santa Ana, el Centro Evangelístico de San Salvador y la iglesia Betel de San Miguel. Es decir, eran los símbolos de las asambleas de Dios. Entonces ellos deberían estar, por lo menos un miembro del comité ejecutivo, estar en las sesiones de estas iglesias. ¿Para qué? Para corregir, para mantener, para hacer crecer, para ver cuál era el despertar mayor que había en ellos. Y así las iglesias crecieron. Y así las iglesias se mantuvieron. Y entonces fueron naciendo hijas, fueron haciendo por todos lados. Y de verdad que fue de tremenda bendición. En cuanto a la década de 1950, ¿podría ilustrarnos acerca de las campañas de Richard Jeffrey un poco? Bueno, hermano, la verdad es que se llenaban las plazas, se llenaban las zonas donde era la campaña, y habían milagros. Y de esas campañas nacían las iglesias. Entonces, ese mover que venía con la palabra, porque el Espíritu Santo respalda la palabra, y la verdad es que respalda a sus siervos. Y entonces había de verdad milagros portentosos, gente que dejaban las muletas, muelas plastificadas, en fin, había de verdad grandes señales. Entonces eso atrajo a las personas. Eso mantuvo 60, mantuvo 70, y había un mover de todo a nivel nacional. Las iglesias, por pequeñas que fueran, todo el mundo sabía que debía hacer campañas al aire libre, evangelísticas, para poder atraer a los vecinos de ese sector. Recuerdo en algún momento también revisé un poco de la historia y en las campañas evangelísticas de Richard Jeffrey me entero que había muchas sanidades de sordomudos, ¿no? Sí, exacto. Era una de las características. Y por cierto, a nivel personal, yo tengo un testimonio al respecto, y es de que mis abuelos, yo me crié con mis abuelos, mi abuelo precisamente fue a la campaña de Richard Jeffrey, y él ahí se convirtió al Señor, pero su esposa, en este caso mi abuela, ella no quería creer porque ella decía, esos son personas que les han pagado para decir esos testimonios de sanidad. No hay tal cosa de sanidad. Pero un día viene un vecino de mis abuelos y le dice, mire, aquí le traigo pescado, acabo de ir al puerto y le traigo pescado para usted y su familia. Y ella dice, ¿cómo le voy a hacer? Y ella toma el pescado, y era alérgica al pescado, ¿no? Bueno, voy a cocinarlo para los muchachos, para mis hijos. Lo cocina, y aquí algo interesante. Dice, bueno, si Dios existe, voy a comer este pescado, voy a tomar la sopa. Si no me enfermo, es que Dios existe. Si no, jamás voy a creer en él. Y bueno, ¿qué pasó? Comió pescado y sopa de pescado, y ella, esperando ver la reacción La de su cuerpo, alergia. estaba totalmente sana. ¿Y cuál es el siguiente paso? Creyó en el Señor, Gloria a Dios. se arrepintió de sus pecados, y fue una transformación radical por lo que Dios había hecho en su vida, ¿no? Qué tremendo. En esa campaña de Richard Jeffrey, 1956, Sí. bueno, particularmente doy gracias al Señor por eso, porque estoy precisamente compartiendo esto por ese momento histórico, ¿no? Otro aspecto importante, interesante, en algún momento Everett Wilson es un historiador de las Asambleas de Dios,
y él hizo una investigación precisamente de El Salvador y de Centroamérica, y él dice, en 1956, el movimiento de Occidente precisamente llega a la capital y a las otras ciudades cabeceras Claro. de los departamentos por todo el país. Y es precisamente ese año, 1956, un antes y un después, ¿verdad? Sí, En por cuanto a supuesto. la expansión del Evangelio. Qué hermoso, de veras. Que me alegro, hermano Alberto, que nos comparte esto. Y cuéntenos acerca de qué comienza a ocurrir ya después en la década de 1970, 1980. Bien, nos quedamos hasta los 70, digamos, con las campañas, pero luego empieza acá un mover en el campo de la insurgencia. Y vienen las guerrillas y la época de los 80, entonces hay una migración de hermanos, de personas del campo a la ciudad. Entonces, nuestras iglesias de las ciudades se llenan de miembros. Algunos porque recibieron el milagro de que no los mató ni uno ni el otro bando y dicen, voy a darle, que Dios me da una oportunidad y voy a avanzar. Entonces nuestras iglesias se llenaron de personas. Personas que venían huyendo de la violencia, del Huyendo de la conflicto guerra, entre el ejército y el la ejército de la guerrilla. guerrilla, sí. Entonces, estas personas vinieron y se vinieron para la ciudad. Y entonces eso hizo que la población creciera. Pero mire qué hermoso. Vinieron a la ciudad, se llenaron de Dios y cuando esto terminó, el mover por el 90, 91, que terminó la parte de la guerrilla con los acuerdos de paz, 90 y algo, sí. Algunos de estos que fueron convertidos en la ciudad por la crisis, por el temor, por todo lo que sucedió, regresaron a repoblar sus zonas y van predicando también el evangelio. Ha sido increíble lo que Dios realmente ha hecho en El Salvador. Cuando yo reviso y veo cuando lapidan a Esteban y que sale todo el mundo huyendo y no se fueron callados, iban predicando, llegaron a Siria y usted sabe el centro misionero que crearon allá. Y uno dice, realmente, solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer esta cosa. Solo Dios, nadie más. Entonces se repoblaron, se hicieron más iglesias y en fin, o sea, se multiplicaron las iglesias. O sea que son momentos de crisis en un país Exacto. con un conflicto armado, como una guerra civil, la que se llevó a cabo en El Salvador de 1979 a 1992. Sí. Pero con todo y eso, a pesar del caos que humanamente uno puede decir, la iglesia va a desaparecer, es como al revés, ¿no? Exacto. Pareciera ser que en su gracia, en su misericordia, en esos tiempos difíciles, es cuando se ve la mano de Dios obrar en formas sorprendentes y hay un Milagrosas. crecimiento enorme. Hombres y mujeres son salvos, son Exacto. redimidos. Y bautizados por el Espíritu Santo y creciendo la obra pentecostal. Creciendo. Bueno, en un país con un territorio de 21,000 kilómetros cuadrados. Es un Tenemos, país muy pequeño. tenemos más de 2,000 iglesias. Solo en el caso de las asambleas de Dios. Asambleas de Dios, por supuesto. Estoy hablando solo de asambleas de Dios. Y luego tenemos más o menos como unos 3,000 pastores. Y luego nos hemos convertido en un centro misionero para el mundo, donde tenemos muchos misioneros, como 200 y pico, que están en el campo misionero de este país. Entonces, es algo realmente maravilloso lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho. Y esto no termina aquí, porque no podemos parar hasta que Cristo no venga. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo la obra que Dios quiere que nosotros estemos haciendo.
Tremendo. Entonces, estimado hermano Alberto, cuéntenos un poquito acerca del movimiento misionero y Sí. también del aspecto de adiestramiento, el aspecto educativo ministerial, ¿verdad? Entonces, si nos puede instruir en esa área, sería magnífico. Cuéntenos acerca de cómo se organizan las misiones y cómo está trabajando la obra misionera saliendo de El Salvador. Mire, por ejemplo, usted sabe que los grandes impulsores de las misiones son los mismos misioneros y entre ellos tenemos al hermano Dillon Rams, un hombre que de verdad, bueno, hoy el doctor Dillon Rams, ¿verdad? O sea, ha hecho hizo una tremenda obra en El Salvador. Y tenemos nuestro centro misionero, donde ahí se adiestran, se dan cursos para aquellos misioneros que van de corto plazo a largo plazo, misioneros que van, que salen totalmente completos para ir a las naciones. Entonces, toda esa capacitación se da acá. Y hay un siervo de Dios, un misionero que ha hecho una tremenda labor. Es el misionero Donald Triple. Mano Donald con Castillo del Rey, usted ve los chicos que andan vendiendo dulces, que andan vendiendo galletas, que andan vendiendo, es decir, andan levantando sus fondos porque van a viajes misioneros cortos. Entonces, hay de verdad un sentir de grandes siervos de Dios que Dios tiene en este lugar. Y que bueno, el hermano Dilón pues pasó por acá, pero que hoy el centro misionero está pues en buenas manos y están trabajando y están haciendo la obra y hay un edificio y hay un locales, hay, en fin, para poder desarrollar cualquier situación, O cualquier... sea que esta Sí, obra comienza como a mediados de 1980, por sí, ahí, ¿verdad? exactamente, sí, así es, sí. Ya han enviado ya, ¿cuántos misioneros habrá? Hay como 250 misioneros por ahí más o menos y otros que van a corto plazo, que eso no los estamos contando. No tengo el dato exacto, pero que sí tenemos, yo creo que somos el primer país o primero o segundo en Latinoamérica de enviar misioneros al mundo. Qué interesante, de verdad. Muy interesante porque el país, siendo un país bien pequeño, pero en su misericordia, Exacto. Dios ha estado usando a este precioso país en, en llevar el Evangelio a todas partes del mundo, ¿no? Por lo menos, hermano Mac, esa fue la misión que nos pusieron los primeros misioneros que vinieron. Han sido hombres Claro. que dejaron todo y que se entregaron al país y que si usted, yo le puedo contar historias de grandes siervos de Dios que han andado y que el día viernes decían a los estudiantes del bíblico, fulano, sutano, vengano, vengan que se van a ir conmigo en este carro y los voy a ir a dejar a la carretera para que buscaran allá en tal parte de un cantón y ahí hay una hermana que se llama, o un hermano que se llama fulano de tal, lleven pupusas, usted sabe, las pupusas y lleven esta literatura para que la puedan vender allá y se puedan regresar porque el domingo en la noche lo necesito aquí en el bíblico para estar el lunes en clase. Entonces, nos enseñaron realmente y el amar la obra. O sea que ha habido muchos modelos de Ay, sí, ministeriales que todos con la característica de crecimiento de la iglesia, ¿no? exactamente. Es un modelo que podemos mencionar, en este caso es el caso de el hermano Juan Bueno, ¿no? Ah, por supuesto. Y el hermano Juan Bueno, bueno, la verdad es que tiene unos grandes palmares. Yo sé que Dios le tiene lo mejor a él allá, pero aquí yo reconozco su labor. Vino muy joven y bueno, vino a trabajar y se involucra entonces con los niños y nace en los liceos cristianos y luego usted lo ve hoy con la Universidad Evangélica y el hermano Juan sigue siendo el hermano Juan bueno para nosotros, un siervo de Dios. Y por supuesto, sus hijos, ¿verdad? Ahí están sus hijos, ¿verdad? Trabajando y luchando y siguiendo los pasos de su padre. O sea, realmente han sido hombres, como le dije, Donald Triple, la verdad es que de verdad hay que quitarse el sombrero delante de ellos. O sea,
hay que reverenciarlo, aunque no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero sí, en nuestro corazón guardamos muy buenos Claro, recuerdos de ellos, sí. Sí. claro. Ahora, en el aspecto de educación, de adiestramiento, que es clave en el crecimiento de la iglesia, ¿cómo podemos ver este tema de cómo ha sido el sistema de adiestramiento? Bueno, primero, hermano, generalmente en las iglesias locales, el pastor de la iglesia local ve un miembro con potencial para poder prepararse para ser un obrero. Él está en el campo blanco, pero le falta una preparación para poder desarrollar sus mensajes, para no ir allá y predicar herejía. Entonces, este pastor viene y dijo, mira, hijo, deberías ir al bíblico, tenés madera para ser pastor, yo te voy a apoyar. Y ahí empieza entonces en la iglesia local. Primero con la parte de siendo maestro de escuela dominical, luego ir a predicar al campo blanco o fuera de la iglesia y luego vamos al bíblico. Entonces el pastor ahí vive trabajando con ellos y vive haciendo esta labor. Entonces llega el bíblico y entonces el entrenamiento se vuelve más fuerte. Y ahí hay oportunidad para salir a predicar y ahí le están ofreciendo una iglesia que no tiene pastor. Y salen estos muchachos a predicar. Entonces, lo primero que hay que ver es el llamado. Y cuando hay ese llamado, entonces el muchacho va y se desplaza y luego sigue la necesidad de seguirse preparando porque se da cuenta que le falta más preparación. Porque quieras o no, hermano Max, hoy en nuestro país, a la iglesia están asistiendo profesionales que no podemos hablarles con el lenguaje de alguien que no tiene preparación teológica o académica. Entonces, ellos van, los escuchan, si la palabra les pareció, regresan, si no, ya no vuelven. Entonces, los pastores debemos estar conscientes que debemos capacitarnos para atender a ese tipo de personas. No es para darles un lugar especial, no, sino para medir el nivel y hasta dónde puedo yo manejar tanto los que tengo ya como aquellos que están llegando y cómo debo de hacerlo. Entonces, eso, hermano, hace que saquemos licenciaturas en teología y eso hace que saquemos maestrías en teología y eso hace que vayan buscando doctorados, que nos metamos con los idiomas, que hagamos toda la labor que debemos hacer para poder. Y cuando el alumno se destacó como, el pastor se destacó como alumno, es invitado para que se convierta en maestro de los bíblicos. Entonces vamos ganando mayor experiencia porque usted sabe que el enseñar debo de prepararme y eso hace que yo me capacite. Debo de estudiar para poder dar. Entonces esa es la forma como vamos haciendo la labor de la evangelización y el crecimiento. Hermoso, de veras. Hermano Alberto, de veras, muchas gracias por instruirnos en todas estas áreas. En realidad, yo creo que hay tanto por hablar de la historia de nuestro pequeño país, pero ha sido una bendición. Yo creo que eh, atesoramos lo que mencionó, hacer esa conexión de que si no es el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, en realidad la iglesia no puede seguir. En realidad tenemos que tener total dependencia de la obra del Espíritu Santo, dedicar nuestras vidas a buscar de la presencia de Dios y el Señor hará su obra a través de Amén. nosotros Amén, sí. para la extensión de su iglesia. Muchas gracias, estimado siervo. Un saludo antes de despedirnos. Bueno, ha sido un hermoso privilegio, un placer compartir con usted, hermano Mac, y espero que estas pequeñas palabras, y lo he hecho con toda la honestidad y con toda la sinceridad y el cariño que me mueve, que amo tanto a mi Señor, que para mí es un hermoso privilegio hablar de estas cosas. Mis amigos, mis hermanos, Dios les bendiga y espero que ustedes puedan tomar esto para disfrutar de la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Igual para usted, hermano Max, Dios les bendiga. Buenos hermanos y amigos, un gozo enorme de que hayan estado con nosotros.
y esperamos verles en otro segmento de MM33. Adelante, buscando la presencia del Señor. Hasta luego. Hasta luego.